Es que estoy iniciando. Hola, hola. Hola, Hola, otra hola vez. familia, buenas noches. Tuvimos un problema con la red, entonces estamos transmitiendo directamente desde la bonita red de Telcel. Tuvimos problemas con la red de Telmex. Y bueno, pues estaremos transmitiendo mientras Telcel nos lo permita. Para aquellos que no se enteraron, el día de hoy tuvimos un sismo de 7.2 grados Ujú. en la escala Richter y posteriormente se han registrado 122 réplicas. La más fuerte, si no me equivoco, fue de 5.9 grados en la escala de Richter. Sujin y yo teníamos la dicha de estar presentes en la colonia Roma porque estábamos precisamente en un curso de indagación Compasiva. compasiva a partir de traumas que las personas llegan a tener, y precisamente surgió que se da este sismo y que pues tuvimos que salir corriendo sin zapatos Ujú, a la a calle. quedarnos media calle. Entonces, bueno, fue una situación interesante porque afortunadamente con el entrenamiento que tenemos, porque formamos parte de la Brigada de Apoyo Psicosocial de la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia y de la Brigada de Apoyo Psicoemocional de Psicología para Todos. Pues afortunadamente, gracias a todo eso, la verdad es que mantuvimos la calma. Afortunadamente en la colonia Roma, aunque se sintió fuerte, no se presenció como en el sismo anterior derrumbes, y eso que bueno, estábamos muy cerca de edificios altos Ujú. Sí, y casi en plena zona cero, ¿no? Que le llaman. pues sí, estábamos directamente en la zona cero. Ujú. Afortunadamente no pasó nada de lamentar, más que evidentemente el susto, y precisamente por eso pues decidimos hacer este video, porque además hoy tocaba. Recuerdan que cada viernes, cada 15 días hacemos un videíto, y pues hoy decidimos hacer este video precisamente para tocar el tema del sismo. Sabemos la importancia que tiene el platicar sobre los diversos temas que nos van sucediendo, y pues precisamente por tal motivo queremos darles algunos tips, algunas recomendaciones inmediatas a partir de esto que acaba de acontecer, porque bueno, nos queda siempre el rezago del miedo derivado de que puede volver a pasar y ahora viene más fuerte, etcétera, etcétera. Entonces pues no sabemos exactamente qué pudiera acontecer, y por tal motivo pues creemos que podemos aportar dos o tres ideas que les pueden ser de utilidad. Ujú. Muy bien. Eh, ¿cómo te sentiste, Sujin? Pues, evidentemente, como pues ciudadana de esta ciudad de México, de antemano ya me había estado preparando mentalmente de que estamos en una zona sísmica, ¿no? Y que quienes vivimos aquí o hemos decidido vivir aquí por la razón que ésta sea, tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? Vivimos en una zona sísmica y esto nunca va a acabar porque vivimos en una zona sísmica, ¿no? Lo comento varias veces porque a veces, debido al tiempo, cuando nos suceden cosas como el sismo, perdemos noción de que puede volver a suceder porque pasa tiempo, se van acomodando las situaciones, aunque hubo en algún momento pérdidas para algunos, ya sea material, personal, etcétera, se van acomodando las cosas porque hay un proceso de pérdida, proceso de duelo, y perdemos la noción de que esto pueda volver a suceder casi en el inmediato o en un corto tiempo. Entonces, prácticamente los que vivimos en Ciudad de México necesitamos tener esa contemplación de que al decidir vivir aquí es parte de nuestra cotidianidad el experimentar sismos, ¿no? Entonces, a partir de eso, bueno, la experiencia que tuve el día de hoy fue pues de resguardarme, ¿no? O estar en una zona segura, que en este caso fue la calle, debido a cómo se manifestaron pues las formas de evacuación dentro del edificio, porque una sola, bueno, es de plantas, pero estábamos en la zona, en la planta baja. Entonces, en ese sentido, mientras está la alarma sísmica, pues se puede salir, y estábamos en un momento de la calle en donde, bueno, pues donde no hubiera cables, donde no estuviésemos cerca de árboles que pudiesen pues causar algún accidente. Entonces vi muchas reacciones de la gente en el sentido de, bueno, pues muchos ya de costumbre, ¿no? Ay, otra vez,
otros en paz, como que bueno, pues en resignación de que esto va a seguir sucediendo, y otros verdaderamente con una situación de trauma, de revivir la situación de aquel momento, de aquel año, incluso del mero 85, porque ya no estamos hablando de, incluso podremos decir el 2017, de septiembre de 2017, sino rememorando cosas del 85, que quiere decir que vivieron lo del 85 y vivieron lo del 2017 y vuelven a vivir esta situación. Entonces hay gente que sigue manifestando una cuestión de trauma, y bueno, para eso también hemos dedicado este video para el día de hoy. Uh-huh. Bueno, parte de lo que muy amablemente Jorge Montoya nos ha compartido y que nos ha permitido a su vez externar en nuestros respectivos videos y en otros tipos de eventos para poder ayudar a la gente, es que conviene realizarnos siempre 3 preguntas. Una pregunta que nos lleve hacia el pasado, una pregunta que nos lleve hacia el futuro y una pregunta que nos lleve hacia al presente y una pregunta que nos lleve hacia el futuro. Sin embargo, antes de esto conviene analizar lo siguiente. Socialmente se nos ha enseñado que si hablamos sobre ciertas situaciones, es factible que con el pensamiento las estemos llamando, las estemos evocando. Eso en la psicología se le llama pensamiento mágico, porque no existe evidencia que indique que si yo pienso mucho en algo, automáticamente eso acontezca. ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque mucha gente precisamente por eso no habla sobre lo que le acontece, porque en su mente alguien le enseñó, o a partir de lo que cotidianamente en la tele se muestra, o en los libros de autoayuda, como El Secreto y otros tantos, que si tú piensas mucho en algo, automáticamente ese algo se va a materializar, o se va a presentar, o va a ocurrir, y eso es absurdo. Seguramente muchos de ustedes han desde hace mucho tiempo deseado que algunos de nuestros políticos dejen de gobernarnos, y no nos han dejado de gobernar a pesar de que miles de personas o millones de personas deseen lo mismo. ¿Qué significa esto? Así todos nos pusiéramos a pensar en que queremos que ocurra un sismo, no va a acontecer solo por pensarlo. De igual forma, si muchos nos pusiéramos a pensar que no queremos que ocurran más sismos, no va a ocurrir, así millones de personas estemos conectadas con la misma intención. ¿Por qué esto es relevante? Porque precisamente conviene hablar sobre el sismo. Hay situaciones en las cuales los padres y madres de familia deciden no hablar sobre el tema, y al no hablar sobre el tema lo que generan es precisamente un trauma. Entonces, la primera recomendación sería, pues vamos a platicarlo. Uh-huh. Vamos a platicarlo, porque si no lo platicamos, pues al rato van a tener que mandar a sus hijos o a todos los miembros de su familia a terapia. Nosotros encantados de que nos los manden. Sin embargo, probablemente se lo pueden ahorrar. Se pueden ahorrar el trauma, se pueden ahorrar el dinero, se pueden ahorrar que el tiempo pase, y se pueden ahorrar conductas mucho más inadecuadas si es que vuelve a acontecer un sismo pronto. Entonces, la primera recomendación sería, por favor, háblalo. Uh-huh. No minimices el impacto que esto puede tener, porque a lo mejor a ti no te generó mayor conflicto. A lo mejor tú dijiste, bueno, ni lo sentí. A lo mejor yo venía en el metro. A lo mejor para mí, pues esto es de todos los días. Sin embargo, no sabemos qué tanto esto puede estar afectando a tu pareja, a tus hijos, a tus amistades, a los vecinos. Entonces, el primer tip, desde el punto de vista psicológico, es, por favor, platícalo. Sí. Entonces, ahora sí, pues vamos a intentar que podamos compartirte estas 3 preguntas. Y antes de ello, me gustaría agradecer a todos aquellos que nos están muy amablemente observando y saludarlos. Entonces, si están de acuerdo, porque algunos de ustedes están poniendo información muy, muy relevante, muy interesante, y pues es muy bueno que podamos platicar directamente con ustedes. Externar su sentir por escrito también es catártico, también es útil. La principal sugerencia es platicarlo persona a persona, o por lo menos telefónicamente. Gracias Gio, gracias Román, Valeria, Liliana, gracias por vernos. Gracias. Tomás, gracias por estar aquí, Rubén, Gerardo, Mari, Linda, Irma, Gabriela, Dani, Gaby, Illich, Pau, Alex, Diana, gracias por vernos, Arturo, gracias por estar acá, Daniela, Nancy, Alberto, Claudia, Nir, Ivonne, Alex, Alberto, me da mucho gusto saber que se encuentran bien. Gracias, Alberto, igualmente. Tú también estés bien. Esperemos que tú también estés bien.
Alberto, al igual que nosotros, forma parte de la Brigada de Apoyo Psicosocial de la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia, y él es también expertazo en esto del manejo emocional. Ay, Enrique, vale, gracias por saludarnos por acá. Gaby, gracias por vernos. Marcela, Nancy, gracias por esta invaluable ayuda. Al contrario, Nancy, gracias a ti por observarnos. La idea es que esto lo compartan. Sí. Entonces vamos a ir recapitulando y vamos a dar varios tips. Los pueden anotar. Recuerden que nuestra memoria es muy endeble. Eso es normal. No significa que tengamos Alzheimer. Entonces, para que no se nos olvide, pues lo más sencillo es lo anotamos y listo. Gracias, Ley, por vernos. Gracias, Pedro, de Mente Feliz, gracias por vernos. Alberto Rodríguez, que es expertazo, nos comparte: en el caso de los niños es muy bueno el movimiento para que logren resignificar el sismo. Efectivamente, es muy importante esta parte de platicar con los niños y de incluso ejemplificar con ellos el tipo de movimiento. ¿Cómo tembló? A ver, muévete, como sí, lo sentiste. Con canción, ¿no? Como puede ser con una canción. Efectivamente, yo creo que estaría muy bueno que Alberto y nosotros hiciéramos un videíto a lo mejor mañana para platicar un poquito más sobre alguna técnica que pudiéramos realizar si tenemos niños en casa. Ahorita pues Alberto no está con nosotros, por tal motivo vamos a platicar con él el día de mañana y haremos otro videíto. Pedro, saludos Pedro, no te nos olvidaste. Gracias por verme, Pedro, por vernos. Alex, gracias por estar aquí. Emanuel, gracias por estar aquí. Nayeli, gracias por vernos. Bueno, entonces, recapitulando, lo primero es no minimizar el impacto de lo vivido y recordar que aunque a lo mejor a mí no me afectó, que eso en ocasiones es lo que les decimos y no necesariamente es cierto, si así fuera, aunque a mí quizá no me impactó, no significa que en casa no conviene hablar al respecto. Al contrario, hay que hablarlo. Y velo económicamente como algo útil. Te vas a ahorrar probablemente algunas sesiones de terapia si lo platicas. Entonces, ahorita que el pan económico no anda para bollos, pues conviene ahorrarnos una buena lana. Entonces, el primer tip es, por favor, háblalo, sin minimizar el impacto que aconteció. ¿Y cómo hacerlo? A partir de 3 preguntas. Entonces, la primera, Sujin, ¿cuál es? Por favor. ¿Qué pasó? La primera es, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿No? Que nos ubica en un pasado, ¿no? En el momento en que vivimos ese momento, ese evento, y entonces empezamos a platicar a partir de una pregunta que nos lleve a ese evento, que tiene que ver con ese pasado. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Qué te pasó? Esa sería la primera pregunta. ¿Cómo te fue en el sismo? ¿Dónde estabas? No es tan relevante exactamente que lo tengan que decir así. La idea es invitar a la persona a reflexionar y a platicar sobre lo acontecido. Hay muchas personas que a lo mejor están en shock y que igual dicen, no, pues nada, tembló, todo normal. Digo, tampoco es necesario que les obliguemos a hablar si no quieren hacerlo, que respetemos también su momento, porque hay personas que prefieren momentáneamente no decir nada. Sin embargo, abrir la puerta permite... que si no en ese momento, sea después, ¿no? Sí, que la gente también se dé cuenta de que se vale platicar. Yo tuve la oportunidad de dar algunos cursos posteriores al sismo del 19 de septiembre del año pasado, y me topé con muchos padres de familia que literalmente le exigían a sus hijos no platicar sobre el sismo, porque les hacían pensar que platicar implicaba que eran débiles. Sobre todo esto acontece mucho cuando son niños varones. No hables sobre eso porque ya pasó, ¿no? Y hablar no sirve de nada. Afortunadamente, después del curso, muchos, sobre todo padres de familia, se acercaron a compartirme que ya lo habían platicado con sus respectivas familias y que les había dado muchísimo gusto ver cómo sus hijos se habían soltado. Entonces, bueno, esto evidentemente tiene mucho que ver con historias familiares que esos padres o madres de familia también vienen a su vez cargando. Sin embargo, la idea es romper esa cadena, no repetir esos patrones y poder platicar. Entonces, la primera pregunta nos lleva hacia el pasado. Puedes hacer un círculo con toda tu familia, tratando de que no haya mesas de por medio. A lo mejor agarras solo las sillas, las pones en círculo, y tú como papá o mamá o parte que guía esta conversación, pues simple y llanamente vas preguntándole a cada uno de los miembros: ¿qué pasó? ¿Cómo te fue en el sismo? ¿Dónde estabas? Platícame un poco. No, también, bueno, si es un miembro psicólogo que está allí como parte de la familia, aunque sea un hijo, un familiar que no tenga que precisamente ser padre de familia. Claro. Alguien que tenga esta contención, saber contener emocionalmente,
está muy bien que sea el iniciador de esta conversación. Claro, esto es fundamental porque no estamos dando terapia, estamos apoyando emocionalmente. Entonces, aquí esta parte ética, que evidentemente siempre conviene respetar, de no atender a un miembro de la familia, en esta parte no estamos transgrediendo la ética, estamos simplemente brindando un apoyo emocional. Y cualquiera lo puede hacer. Evidentemente, si uno es psicólogo, pues por favor aplicarlo directamente con la familia, claro, de forma inmediata. Porque paradójicamente me topé con muchos colegas que habían ido a ayudar en brigadas, habían ido a platicar con niños en albergues, habían ido a hacer un chorro de cosas fuera del hogar, y en el hogar pues habían quedado como abandonados sus propios familiares. Entonces, bueno, no necesitas ser psicólogo para hacer esto. Si eres psicólogo, bueno, es como un plus, un bonus extra. Claro. Sin embargo, al final la idea es abrir la conversación, no minimizar lo acontecido y comenzar preguntando qué pasó, que es llevar el cerebro de esa persona hacia atrás, hacia el evento. Como el evento fue hoy, pues estaría genial que hoy en la noche, en lugar de ver una serie o en lugar de ver las noticias, ¿no? Por favor, ahorita no noticias, sobre todo si hay niños presentes. Sí. En lugar de eso, que ahorita platicaremos un poco más porque noticias no se recomiendan, sobre todo si hay niños, tampoco de adultos, sin embargo con niños es todavía más preocupante. La primera pregunta, como lo dijimos, sería ¿qué pasó? ¿Vale? Infiero que todos están anotando, porque si no, se les va a olvidar, eso es muy normal. Aquí quiero hacer mucho hincapié en esto. Pensar en comer mejor y no hacerlo no sirve de nada. Pensar en hacer ejercicio y no hacerlo no sirve de nada. Pensar en hacer una contención emocional y no llevarla a cabo no sirve de nada. Y es importantísimo que lo tomemos en cuenta. Sé que suena absurdo, sé que suena irrelevante, sé que suena innecesario comentarlo. Sin embargo, la gente piensa muchas cosas y no las hace. Entonces la invitación aquí es más que pensarle, que pensar está genial, es vamos a llevar a cabo algo. Claro. Entonces vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta es una pregunta que nos lleva hacia el presente. Puedes comenzar preguntando, ¿y ahora cómo te sientes? Sí. En este momento, ¿cómo te sientes? Ahorita, ¿qué estás sintiendo? Como sea que lo inicies, la idea es aterrizar ese cerebro que previamente mandaste hacia atrás, hacia el pasado, jalarlo hacia el momento presente. ¿Por qué queremos esto? Porque en la mayoría de los casos las personas solamente se platican el qué pasó, ya se quedan. ¿No? Yo veo a mi vecino, ¿qué tal vecino? ¿Cómo le fue con el sismo? No, pues estuvo pesado. Y a usted también estuvo pesado. Bueno, bye, buena noche. Y entonces mi cerebro y el cerebro del vecino se quedó en el pasado. La idea es no dejarlo allá. Es importante visitar ese lugar. La idea es regresarle al presente. Entonces la segunda pregunta es, ¿y ahora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Vale? Y es importante también, como lo dijimos en la anterior, que si la persona no quiere hablar, pues le respetemos. ¿Vale? Quizá no dice nada, o quizá dice paso, o quizá ahorita no quiero decir nada. Perfecto, pasamos a la siguiente. Ya sea a la siguiente persona o a la siguiente pregunta. Y vamos con la tercera. La tercera pregunta es hacia el futuro. ¿Qué vas a hacer? Ajá. Sí, es una pregunta que implica un plan, una planificación a partir de este evento, a partir de lo que te sucedió, a partir de eso, tu sentimiento que estás teniendo ahorita, tu emoción. ¿Qué vas a hacer a partir de eso? ¿No? Porque el también estancarse en la emoción, en la explicación de la emoción, pues tampoco nos mueve. Sí, nos dejamos en el puro estado emocional y esto va a seguir pasando. Entonces necesitamos empezar a pensar que necesitamos planear a partir del evento, de lo que sentimos, de lo que necesitamos y que nos dimos cuenta que necesitamos hacer una vez que nos enfrentamos a una situación como esta. Efectivamente, es importante aquí mencionar que en muchas ocasiones la persona te va a decir no sé. Y si la persona dice no sé, entonces tú le puedes dar algunas ideas. Por ejemplo, ¿qué ideas? Bueno, pues vamos a hacer nuestra mochila de emergencia o vamos a determinar cuáles van a ser nuestros puntos de encuentro en caso de que estemos tú en tu trabajo y yo en el mío, o que ustedes estén en la escuela, si tienes hijos en edad escolar. Esto, ¿qué es lo que está buscando? Lo que está buscando no necesariamente es tener planes brillantes de cómo vas a evitar que te vengas abajo emocionalmente si vuelve a temblar. Lo que está buscando de forma inmediata es poner al cerebro a trabajar en un plan de acción, en un realizar algo
para que el miedo, que no va a desaparecer porque un cerebro normal tiene miedo, el miedo comience a ceder un poquito, baje unas rayitas y se encienda un poco más la parte frontal de nuestro cerebro, que es la que nos lleva a tomar decisiones. Entonces, si la gente te dice no sé, pues está bien que te digan no sé, porque en ocasiones se encuentra en shock. Claro. Y entonces ahí es cuando uno puede dar algunas sugerencias. 3 sugerencias básicas que podríamos dar serían, bueno, pues haz tu mochila de emergencia. La mochila de emergencia, ¿qué es? Pues una mochila que tengas ahí a la mano, que puedas empezar a llenarla con distintos elementos. Ahorita Sugin nos va a decir algunos de los elementos que una mochila de emergencia podría tener. Hay mucha gente que minimiza el impacto que el realizar este tipo de ejercicios que ahorita les vamos a sugerir puede tener, porque dice, bueno, si a lo mejor salgo corriendo, ¿la mochila de qué sirvió? La mochila de qué sirvió de que en ese momento tú y tu familia se pusieron a hacer algo para tratar de estar prevenidos. Y eso es mucho más útil que ponernos a ver las noticias, o que ponernos a ver el Twitter o el Facebook o ver qué está pasando, porque no es que esté mal hacerlo, el problema es que a veces llevamos 5 horas en esa actividad, o a veces llevamos 5 días seguidos. Entonces necesitamos hacer algo que pueda ser más útil para nuestro cerebro, y que si todo sale bien y no sales corriendo despavorido y logras agarrar tu mochila de emergencia, seguramente te felicitarás muchísimo por haberla hecho. Y si la realizas correctamente, bueno, pues estarás encantado de haberlo llevado a cabo. Entonces, una recomendación puede ser hacer tu mochila de emergencia. ¿Qué puede tener una mochila de emergencia suya? Bueno, pues un radio de pilas, ¿no? Eso es muy importante, que tengas un radio de pilas. Tener también a la mano un encendedor, que tengas un botiquín pequeño, ¿no? Que tenga lo básico, vendas, curitas, mertiolate, oxigenada. A veces también puede recomendarse ciertos medicamentos, aspirina, para quienes no tienen esta cuestión de presión arterial, claro. O paracetamol, etcétera. A veces, en ocasiones, algunas personas, algunos expertos en esto de las mochilas de emergencias han recomendado que se tenga algunos antibióticos, ¿no? Por las heridas que a veces se pueden realizar, por el movimiento de querer salir, de querer salvaguardarse. Hay gente que tiene más accidentes a partir de estos eventos, y entonces a veces estos eventos que son accidentes terribles, ¿no? Que son heridas que a veces requerirán pues de antibiótico. Entonces, mientras se calman las situaciones de emergencia en los hospitales o clínicas, que a veces se saturan, pues tener allí una reserva de estos antibióticos para poder sanar. También una linterna con baterías. Ten a la mano copias de tus documentos más importantes, actas de nacimiento, INE, lo de tus hijos. Escrituras, sí, ten a la mano eso en un, pues una carpeta o un folder. O en una USB, porque hay mucha gente que lo que hace es que ya los escanea, o incluso los sube a la red. Sí. Entonces, no está de más a lo mejor utilizar la tecnología o tomarle por lo menos fotos para que pues luego puedas comprobar que el lugar que a lo mejor sufrió algún daño estructural pues era tuyo. Sí. También recomiendan tener mantas ligeras, ¿no? Unas cobijitas, bolsas de plástico, también tener a la mano alimento no perecedero, como barras de chocolate, de cereales, atún enlatado. También a lo mejor en la mochila pues tener unas botellas de agua, pero también en caso de que por situación de crisis el abastecimiento de alimentos también pueda llegar a haber situaciones caóticas, es muy recomendable que tengan alimento y agua por lo menos de 2 días. Exacto. Entonces, que esa sería la segunda recomendación. La primera sería hacer tu mochila de emergencia. La mochila de emergencia evidentemente también incluye alimento para tus mascotas, en caso de que tengas mascotas, que al final se convierten en miembros de la familia. Entonces, pues si ya per se yo requiero algún medicamento, pues también lo voy metiendo, de forma tal que en caso de emergencia puedes agarrar rápidamente esta mochila. Posteriormente, la segunda recomendación sería que tuvieras puntos de encuentro con tu familia,
y que determinaran claramente, bueno, si pasan X número de horas, pues dónde nos vamos a encontrar. La sugerencia sería 2 horas para contactarnos y 4 horas para poder encontrarnos. Es decir, no necesitamos encontrarnos de forma inmediata vía telefónica, porque eso también colapsa todas las redes. Toda la gente quiere de forma inmediata hablar a sus familiares, y si entendemos que puedo tardarme hasta 2 horas en marcarte, baja la ansiedad si es que de forma inmediata no te he podido contactar. Se sugieren 2 horas para contactarnos, ya sea vía telefónica, WhatsApp, un mensaje, Facebook, y 4 horas para encontrarnos en algún punto específico. Y esta recomendación que daba Sujin sería como la tercera, que es empezar poco a poco a armar tu pues cuarto de emergencias, ¿no? Que sería similar a lo de la mochila, solo que pensando en mantener alimentos para aproximadamente 2 semanas. Bueno, en los folletos normalmente dicen 2 días, pero sí, evidentemente debido a cosas que hemos visto aquí de abastecimiento, sí se recomienda por lo menos de 2 semanas en una ciudad como la nuestra. Sí, porque lo que ocurre generalmente es que empiezan a colapsar los servicios de transporte, se empieza a ir la luz en varias partes de la ciudad, o incluso a lo mejor en varios estados o varias colonias, no lo sé. Y evidentemente también esto puede generar que mucha gente pues trate de ir rápidamente a los centros comerciales y llevarse todo los no perecederos. Uh-huh. Y cuando uno va, 2-3 días después ya no hay nada, ¿no? Eso también nos aconteció en el sismo anterior, donde hubo desabasto. Uh-huh. Y entonces la sugerencia es, pues ve armando y pensando en 2 semanas. ¿Por qué 2 semanas? Porque bueno, se calcula que si llega a haber algún tipo de caos, las fuerzas militares en un máximo de 2 semanas pues restablecen el orden. Entonces, bueno, pues 2 semanas no estaría mal. Tener agua para 2 semanas, tener alimentos no perecederos para 2 semanas. Creo que eso también te brindaría mucha tranquilidad. Y si no es necesario, no se colapsa nada y seguimos en una existencia lo más normal posible, de todas maneras te vas a felicitar por haber tomado estas precauciones. Sí. Entonces, recapitulando, también para la mochila va un cambio de ropa. Oh, sí. Un cambio de ropa. Se recomienda tener una navaja tipo MacGyver, ¿no? Multiusos, que venga de todo, ¿no? Sí. Una navaja de esas que vienen como para destapar latas, para destapar corcholatas, para cortar, en fin, o sea, una multifuncional. Y papel sanitario, también un silbato. Oh, sí, por supuesto. Esto es, creo que tener reservas de baterías, pues sí, no estaría tener mal. Pilas de reserva y un duplicado de tus llaves de casa y del auto, ¿no? Para quienes tengan auto, tener duplicado de llaves en esa mochila. Uh-huh. Es importante también señalar que cuando vayas armando esto, la sugerencia no es que tú lo armes solito, sino que trates de que todos los miembros de la familia contribuyan, porque además de que les estás enseñando algo que les puede servir, les estás poniendo a trabajar, uh-huh, en lugar de simplemente pues vete a jugar, vete a ver la tele, o ve a ver quién sabe qué cosa, y pues a ver cómo gestionas tu propio miedo. Claro. Entonces la invitación es que tú hagas algo al respecto, y todos lo podemos hacer. El problema es que minimizamos en general, uh-huh, el impacto que esto puede acontecer, y evidentemente cuando el impacto del sismo, de la circunstancia natural que acontezca es muy fuerte, uh-huh, porque esto no nada más aplica para sismos, también aplica para cuando hay ciclones, tsunamis, uh-huh, huracanes, etcétera. Cuando la circunstancia es evidentemente muy fuerte, pues es cuando nos sentimos todavía peor, porque nos quedamos con la idea de que pudimos haber hecho algo para prevenir, para prepararnos, y no lo hicimos. ¿Vale? Entonces, pues nosotros encantados de que nos visiten en terapia, sin embargo, si se lo pueden ahorrar, pues no está mal, claro, ¿no? Y también pues hay que ser muy honesto con uno mismo, con una misma, porque a veces nos sobrepasa, ¿no? Y cuando nos sobrepasa y el estarse haciendo coco wash, haciéndote coco wash, es yo puedo sola, yo puedo solo, yo puedo, y bueno, vamos acumulando un sinfín de cosas que obviamente no nada más van a tener que ver con el acontecimiento vivido, por ejemplo el sismo, sino con la vida cotidiana, porque seguimos acumulando estrés
nos enfrentamos al tráfico de todos los días, a un trabajo, a relacionarnos con personas, en fin, o sea, no nada más es el estrés de aquel momento, sino también el estrés con el que vivimos cotidianamente en esta ciudad. Entonces hay que ser muy honestos y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí puedo y realmente pues sí necesito ayuda, ¿no? Entonces creo que también en ese sentido, que aunque a partir de hablarlo con las personas de nuestra familia sobre el evento y sobre nuestras emociones de lo acontecido, también es importante que si hay algún momento en donde ya no podemos hacerlo por nuestra cuenta, poder ser lo suficientemente valientes y decir, necesito ayuda. Uh-huh. Hay una frase muy linda que me gusta mucho, creo que la tengo ahí en el WhatsApp, que es de un biólogo molecular que se llama Stanislav Bachrach, que dice: pedir ayuda no nos hace débiles, pedir ayuda nos hace humanos. Claro. Entonces todo ser humano requiere ayuda, todo ser humano ha pasado en algún momento de su vida por una situación traumática, todo ser humano. Entonces los sismos tienden a ser eventos traumáticos. Claro. Y a veces no solo por lo que vivo, sino a veces por lo que puedo observar Uh-huh. que están viviendo otros. Claro. Entonces es importantísimo, en verdad, no minimizar el impacto de esto, tampoco evidentemente decir, oh sí, fue terrible, sin haberlo explorado. Uh-huh. Y eso es precisamente lo que te queremos invitar, a que lo explores. ¿Cómo? Pues con tu familia. ¿Cómo? Mediante estas 3 preguntas. Entonces, recapitulando, tip número 1, no minimizar el impacto que esto puede haber tenido, ya sea en mí o en los míos, en mi gente, en mi familia. Número 2, hablar sobre el tema, a la brevedad. No necesitas esperar que pase una semana. Al contrario, mientras más rápido lo hagas, mucho mejor. Uh-huh. El tercer tip sería empezar con la serie de 3 preguntas. Sí. La primera pregunta sería, ¿qué pasó? Nos remite hacia el pasado. La segunda pregunta sería, ¿y ahora cómo estás? ¿Y ahora cómo te sientes? Y la tercera pregunta sería, ¿qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿No? ¿O qué quieres hacer? Esto sería el tercer tip, ¿no? Hacer las 3 preguntas. Uh-huh. Y el cuarto tip es, perfecto, bueno, pues ya lo platicamos, ahora pues vamos a ponernos en marcha. ¿Qué hacer? 3 sugerencias: la mochila de emergencia, encontrar puntos, recordar los puntos de encuentro, porque a veces ya los tenemos, solo que los platicamos el año pasado, y recordando que la memoria es endeble, a lo mejor a mí ya se me olvidaron. Claro. Sobre todo si tenemos personas o muy jóvenes en la familia o muy grandes, pues recordar que la memoria también es complicado que tan fácilmente lo recuerde. Entonces ese sería el segundo tip, tener puntos de encuentro y horarios para poder localizarnos. Uh-huh. 2 horas para echarnos una llamadita, un mensaje, saber que estamos bien, y 4 horas para encontrarnos físicamente si es que lo primero no fue posible. Si no nos pudimos contactar, nos movemos. ¿A dónde? Al punto de encuentro. Que ahí conviene tener 2 puntos de encuentro, porque en la Ciudad de México lo que aconteció en el sismo anterior es que hubo muchas fugas de gas. Uh-huh. Entonces el punto de encuentro inicial resulta que muchas familias no se encontraron de inicio porque a partir de una fuga de gas se tuvieron que mover. Entonces conviene tener dos puntos de encuentro, uno en caso de un sismo normal y uno en caso de sismo y a lo mejor fuga de gas. Uh-huh. Y el tercer tip sería empezar a hacer poco a poquito un abastecimiento que durara unas 2 semanas. Sí. ¿Por qué 2 semanas? Sí, porque ese es es otro. Entonces, el tip 3 era lo de las 3 preguntas, el tip 4 sería lo de la mochila, el tip 5 sería puntos de encuentro, y el tip 6 sería hacer tu cuarto apocalipsis zombie. Que aunque no lleguemos a un apocalipsis zombie, bueno, pues en este tipo de emergencias, pues seguro nos puede servir. Uh-huh. Y bueno, el séptimo tip sería, si a pesar de todo esto te sigue costando trabajo dormir, a cada rato sigues escuchando la alerta sísmica, aunque en realidad no esté sonando, de repente sientes que todo se está moviendo cuando en realidad no es así, uh-huh, pues a lo mejor el séptimo tip sería, pues pide ayuda. Claro. Y pues nosotros con mucho gusto te podemos ayudar. Sin embargo, no lleguemos al punto 7 sin antes haber realizado los otros 6 pasos, porque probablemente con eso será suficiente. Uh-huh. Se calcula que solamente un 15% de la población nacional, después de un evento como un sismo, requerirá un apoyo terapéutico. Por lo tanto,
seguramente tú formas parte del 85% que no requiere de este apoyo profesional, y eso está genial. Eso está genial porque no vemos suficientes psicólogos para atender a todos. Pero si no, aquí estamos. Y si no, pues aquí estamos, ¿vale? ¿Sí? Entonces... Y no es, como tú dices, ¿no? No es por ser débil, no es por ser menos fuerte, menos capaz, sino simplemente hay cosas que nos sobrepasan. Y eso es de humanos, ¿no? Hay cosas que nos sobrepasan a todos por una historia personal, por una historia familiar, por una historia cultural. Y hay que ser honestos en ese sentido. Cuando nos sobrepasan las cosas siempre habrá ayuda. Entonces, para eso, para ese porcentaje de personas que en ese momento les esté sobrepasando esta situación, aquí estamos también para ustedes. Y en el caso de los niños en particular, bueno, la sugerencia de forma inmediata es no ver noticias con los niños presentes. Tampoco se recomendaría tanto con los adultos. Sin embargo, bueno, habrá gente que diga, es que yo me tengo que informar, yo quiero saber qué está pasando. Bueno, a lo mejor darte tiempos, a lo mejor decir pues media hora o una hora y ya después le apago y me pongo a hacer otra cosa. Porque si no, esa misma historia repetida una y otra vez va mermando nuestra capacidad de aguante emocional. Y en el caso de los niños es peor, porque los niños en muchas ocasiones llegan a pensar que sigue temblando porque siguen viendo una y otra vez las mismas imágenes. Y entonces, imagínense, eso sería terrible, que uno se quedara con la idea de que a cada rato está temblando. ¿Por qué? Porque papá o mamá pues decidieron que era buena idea ver las noticias en nuestra presencia. Así es. Y pues no es buena idea, en general no es buena idea. Y si se van a enterar de algo, pues la sugerencia sería no recurrir a los canales tradicionales de información, léase ni TV Azteca, ni Televisa, ni Imagen Televisión, creo que se llama la otra compañía, sino a lo mejor recurrir un poco más a redes sociales o recurrir un poco más a programas que acontecen en YouTube, que generalmente, además de que tienen la información más fresca, dan tips más útiles. Y bueno, si a partir de todo lo vivido no les ha caído mal TV Azteca ni Televisa, pues no sé. Algo está pasando ahí. Bueno, yo creo que le vas a hablar con Alberto, pero en el caso de los niños, cuando les toque hablar con ellos, a veces, dependiendo de la edad, pues no les es muy fácil hablarlo. Entonces, en esas circunstancias se recomienda que mejor lo dibujen, ¿no? Que dicen, ¿qué te pasó? ¿No? Y entonces los niños dibujan. Y la verdad es que es una situación muy, muy enriquecedora ver lo que piensan, cómo lo sintieron, a quienes están viendo, porque nos damos cuenta que nos observan detenidamente. Entonces nosotros somos un modelo para actuar, y si nosotros en un momento nos sobrepasa la situación y entramos en crisis, también ellos entrarán en crisis, sin tener que haber pensado, ¿es bueno entrar en crisis o no en crisis con este evento? Sino simplemente por el hecho de vernos cómo reaccionamos ante los eventos, ellos nos imitan. No quiere decir que por esto te tengas que aguantar tu tristeza, tu ansiedad, los nervios, no tiene que ver con eso, sino con simplemente el tener un poquito de consideración para los niños, si los tienes, en el momento de actuar ante un sismo, porque si nos ven muy ansiosos, nos ven sin saber qué hacer. Las investigaciones nos han dicho una y otra vez que los niños aprenden a cómo enfrentarnos a las crisis, y esas crisis tienen que ver con el modelaje que les damos. Entonces, a veces es muy importante que nos sintamos en este sentido como muy honestos con lo que estamos sintiendo en ese momento, y tratar de modular un poco nuestro comportamiento ante ellos, en el sentido de que les estamos dejando ese legado de cómo actuar ante una crisis como es un sismo. Sí, que luego lo replican. Me peleé con mi pareja y pues hago lo mismo, ¿no? Si yo le enseñé a mis hijos a que en crisis hay que gritar como locos y encerrarnos, pues luego se pelean con el jefe y hacen lo mismo. Entonces, parece absurdo. Los seres humanos no somos muy lógicos, que digamos. Somos eminentemente emocionales, hay gente que le cuesta trabajo comprenderlo, y mientras más rápido lo entendamos, pues mucho mejor actuaremos en el día a día. Entonces, pues grosso modo, esas son las sugerencias que ahorita les podríamos compartir como de forma inmediata para que puedan hacer algo al respecto, se ahorren una lana para que no tengan que mandar a su familia a terapia,
para que no tengan que ir a ustedes. Y si después de todo esto, pues resulta que todavía no se sienten bien, bueno, pues bienvenidos sean. Nosotros con mucho gusto los ayudamos, nos pueden mandar mensaje y puede ser por inbox y listo, nos ponemos de acuerdo. Entonces, antes de despedirnos, pues que quiero agradecer a los que ahorita nos están sintonizando todavía. Y pues es el momento preciso en el cual ustedes pueden escribir si tienen alguna duda, pregunta, comentario, abucheo, reclamación, inconformidad o felicitación o saludo, porque pues ya estamos próximos a terminar el videito. Entonces quiero saludar a los que se conectaron posteriormente. Creo que me había quedado ya no me acuerdo, creo que en Nayeli. Sí. Nayeli, hola Sí. Nayeli. Nancy Pérez, gracias por vernos. Erika, un gusto tenerte por acá. Ivonne Rodríguez, gracias por estar aquí. Nayeli dice, hola Carlos, saludos a ti y a tu esposa, qué bueno que estén bien. Saludos Nayeli, gracias a ti, gracias por vernos. Lisbeth García, saludos. Marta Biersvizca, saludos. Hola, Marta. Saludos también para tu hermosa familia, Marta. Lisbeth, gracias por vernos por acá. Clau Morales, gusto en verte. Priscila, prima, saludos. Eri Toledo, gracias por vernos. Viridiana, gracias por estar aquí. Ana Moal, gracias. Andy Ceja, gracias. Vivianita CC, gracias. Quevedo Navarro, hola, Michu. Esperemos que estés bien, Michu. Sí, esperemos que Igual que todos ustedes que nos están observando. Natalia, gracias por vernos. Tai Sunshine, gracias por vernos. Linda, gracias por estar aquí. Alma Ibet, gracias por pasar a visitarnos. Hola, Idali. Y Dali, gracias por vernos. Iván, gracias por vernos. María Alegría, gracias por vernos. Víctor Hugo, gracias por estar aquí. JC Alegría, saludos. Deniseta Samzareta, hola, Deniseta. Saludos, saludos Deniseta. Te debo un libro, Deniseta, ya sí. Próximamente me pongo en contacto contigo. Mari Sancort, Suyini Carlos, gracias por estos tips. No, gracias por vernos. A ustedes, gracias por acompañarnos. El evento fue relevante para aquellos que vivimos en esta ciudad. Pues nos espantó, algunos más, algunos menos. Es lógico sentir esto porque un cerebro normal siente miedo. Sí. Y creo que puede ser una experiencia que además nos ayude a recordar nuestras prioridades, porque en muchas ocasiones cuando ocurre un evento como este, no pensamos en, oh, mi carro, y oh, mi trabajo, y oh, mi jefe, y oh, el pendiente o el archivo que no envié. Generalmente pensamos en cómo estará mi pareja, cómo estarán mis hijos, cómo estarán mis padres. Y creo que en ocasiones necesitamos de este tipo de eventos para recordar qué prioridad es la verdaderamente relevante. Entonces, si te preocupaste por tu celular, por tu carro, por tu trabajo, pues aguas, dicen los españoles, háztelo mirar, es decir, que vean qué está pasando ahí, porque probablemente las prioridades en algún momento se confundieron y conviene echarles una miradita. Sí, claro, y sería muy importante que lo que también andábamos viendo con lo del trauma emocional, que en estos eventos, que aunque aparentemente pues a los que según no nos pasó nada, pues tuviéramos un autocuidado especial, ¿no? Porque en estos eventos nos volvemos muy vulnerables y ante esta vulnerabilidad hacemos cosas que no las podríamos hacer o no las haríamos tan frecuentemente o con esa intensidad. O sea, normalmente cuando alguien es muy vulnerable ante una situación empieza a culpar a los demás, ¿no? O autoculparse, ¿sí? O a empezar a conmiserarse, que en la conmiseración, bueno, pues tenemos varias cosas como, bueno, ahorita pasó esto, me quiero ir a echar una copita, un cigarro, sí, empezamos a tener conductas que tienen que ver con una ansiedad que no se ha trabajado, y empezamos a tener una autoconmiseración. Entonces, es cuidarnos a nosotros mismos a partir de eventos como estos, porque nos dejan muy vulnerables debido a que, bueno, entra una crisis emocional, que como crisis no tenemos que ver a la persona forzosamente en pánico. Puede estar muy contenida y entonces sí sacar esta crisis a partir de volverse altamente vulnerable. Entonces, el último consejo o el último tip de este video que me gustaría compartirles es que se autocuiden, que estén muy atentos a lo que hacen a partir de este evento, ¿sí? Porque podemos caer en esta situación de empezar a culpar a los demás, de autoculparnos,
o de tener algunas conductas que podrían evidentemente estar reforzando algo que a lo mejor queríamos dejar. Claro, ¿no? sí, yo estaba dejando el cigarro y pues regreso al mismo, yo Exacto. estaba dejando el alcohol y regreso al alcohol. Exacto. Es como a veces darnos, a partir de un evento como este, darnos permiso para volver hacia atrás. Sí. Y la buena noticia es que no necesitas hacerlo. Claro. Siempre y cuando estés consciente de que a veces el cerebro tiende a ponerte esas pequeñas trampas. Sí. ¿Vale? Entonces, pues dicho lo anterior, les queremos nuevamente agradecer que nos hayan acompañado. Recién se integró a la plática Mari, bueno, Mari ya no la habíamos saludado. Y se les manda saludos, Donovan. Saludos, gracias, Donovan. Mari. Saludos, esperemos Donovan. que estén bien. Deniseta, saludos de nuevo. Noamí Guaní, gracias por vernos. Brent Rainbow, gracias por estar aquí. Y gracias también a Alex Campos. Gracias por sus palabras. Al contrario, gracias por vernos. Y les invitamos a que lo platiquen, en serio. Si la gente entendiera lo importante que es platicar sobre lo que le acontece, no tendríamos chamba como psicólogos, literal. No tendríamos chamba. Nos dedicaremos a otra cosa, a vender hamburguesas o qué sé yo. Bueno, Suyin se dedicaría a lo mejor a tocar el piano en conciertos. Sí. Yo me dedicaría a vender hamburguesas porque eso es lo que sé hacer. Le sale muy bien, por nada. Bien. Y bueno, pues no tendríamos chamba. Tenemos mucha chamba, afortunadamente, por un lado, aunque por otro es precisamente porque mucha gente se guarda muchas cosas. Y hay ocasiones en donde se guardan cosas desde hace 20 o 30 años. Entonces, es importante platicar sobre lo que nos acontece. Si no tenemos con quién hacerlo, bueno, pues de inicio a lo mejor podemos acudir a un proceso terapéutico. Sin embargo, ir formando lazos emocionales importantes con otros seres humanos es necesario para tener con quién platicar. Claro. Y si no puedes platicar con tu pareja, pues cuestiónate para qué la tienes o para qué lo tienes. Porque pues si ni con mi pareja puedo platicar sobre cómo me siento, sobre lo que estoy viviendo, sobre lo que pienso, sobre mis metas, mis sueños, mis anhelos, mis temores, pues... Claro. Sí, estos eventos mueven muchas cosas, ¿eh? ¿Vale? Claro. Entonces, pues sin más por ahora, palabras finales. Pues muchas gracias por vernos, sobre todo porque sabemos, con los que nos están viendo, me da la sensación de que hay gente muy interesada en autocuidarse, en cuidar de sus familiares, de sus seres queridos, y entre más seamos conscientes de ese autocuidado y del cuidado de los demás a partir de estos tips que bueno, pues la verdad los queríamos compartir con ustedes, pues también poco a poco esta situación de enojo en la ciudad, etcétera, también va bajando en el sentido de tener un poquito más de conciencia de con quién paso el tiempo, de qué estoy haciendo, de para qué estoy haciendo esto, hacer un poco más de conciencia del por qué hacemos o dejamos de hacer las cosas, para qué vivo con estas personas o con esta persona. Creo que un acto de conciencia es ver qué nos mueve a partir de este sismo biológico también, porque estamos en consonancia con la naturaleza y no nada más la tierra se mueve, sino también nosotros. Sí, aunque a veces no queremos aceptarlo, que somos un ente más de la naturaleza y nos creemos superiores a, y pues ya vimos que no. Recapitulando para todos aquellos que nos acompañaron hasta el último, tip número 1 es no minimizar lo acontecido, tip número 2 es platicarlo, tip número 3 es decir preguntar en el hogar o con mi pareja o por lo menos frente al espejo y preguntarme a mí o a lo mejor grabarme o escribirlo. Fíjate que la gente como que le da un poquito de flojera escribirlo, entonces bueno, puede ser, te grabas, ¿no? Y para que luego te escuches. 3 preguntas: ¿qué pasó? Y en este momento ¿cómo te sientes? Y ahora ¿cómo estás? Y la tercera es ¿qué quieres hacer? ¿No? Y a partir de esto, ¿qué sigue? El cuarto tip es armar una mochila de emergencia. El quinto tip es tener nuevos puntos de encuentro. Y el sexto tip es tener tu cuarto de provisiones, por así decirlo. Y el séptimo es, si nada de esto es suficiente, el séptimo sería un autocuidado. Y el octavo es, si nada de esto es suficiente, come on, te podemos ayudar. O ve con el psicólogo o psicóloga que más confianza le tengas. Pues sí. ¿No? Porque a veces,
pues a veces tenemos a alguien cercano, ¿no? Sí, no estaría mal. Sí, Algunos sí. van con el sacerdote, con el pastor, con, no sé, con el peluquero, con el taxista. Bueno, pues a lo mejor te animas también a venir a Ujú. terapia. Sí. Y pues sin más por ahora, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Les invitamos una vez más a que lo platiquen, con quien consideren pertinente y pues que nos acompañen. Dentro de 15 días tenemos un nuevo video. Todavía no sabemos bien de qué vamos a hablar. El próximo viernes tenemos un curso. Sí, curso de manejo del estrés, fíjate. Curso de manejo del estrés. Aunque a lo mejor bueno, no, ya no lo podemos cambiar porque ya lanzamos toda la publicidad así. Aunque a lo mejor estaría bien uno de contención emocional o algo así. Ya luego les platicaremos. El próximo viernes tenemos un curso en nuestra sede de la Sociedad Mexicana de Capacitación, en Medellín 32, sobre el manejo del estrés. Será impartido por Sujin y su servidor. Y el día de mañana vamos a hacer un videíto para a lo mejor dar tips junto con Alberto de cómo atender más específicamente esta situación con niños. Sí. Sin embargo, lo de hoy no se va a contraponer con lo que digamos mañana, es decir, lo de mañana a lo mejor es algo un poquito más específico y pues va a estar genial que tengas los tips de hoy y los tips de mañana. Y pues creo que nada más. Les agradecemos una vez más su presencia. Nos encantará que nos dejen con muchas reclamaciones e inconformidades y prometemos responder a la brevedad. Y gracias a las otras personas que se conectaron. Gracias, Benice Robles. Gracias, Ana. Ana Clau, Saludos, gracias. éxito con esa maestría. Alberto Rodríguez, nos vemos mañana, Alberto. Prepara tus tips porque hacemos videíto. Tania, gracias por compartir. Excelente noche. No, gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Saludos, Tania. Daniel Alegría. Hola, hora, primo. Saludos. Hora, Daniel. Saludos para ti. Leslie Velasco, Gracias. muchas gracias. Siempre aprendiendo mucho de ustedes. Gracias, Leslie. Al contrario, nosotros aprendemos también de ustedes. Y bueno, pues esta vida es para compartir. Claro. Como diría Freaky Doctor, que es uno de los youtubers que nos gusta ver porque habla de series como Game of Thrones. Compartir es vivir. Así es. Entonces nos gusta seguir vivos. Por eso compartimos. Mucho tiempo sin vernos, primo. Pues así es, Daniel. Espero que pronto podamos reencontrarnos. Les mandamos un abrazo enorme. Sí, muchas gracias. Grandote. Que tengan muy buena noche. Y gracias por acompañarnos. Y nos alegra mucho que estén bien. Y esperemos que la naturaleza nos siga permitiendo estar por acá. Sí. Y bueno, pues a disfrutar el tiempo que tengamos. Porque ya vimos que es cortito. Cuídense mucho. Que tengan buena noche. Gracias. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches. Bye.